Muy buenos días, doctor Carlos Sánchez, un gusto saludarlo. Buen día, encantado y a sus órdenes. ¿Usted puede hacernos un análisis, por favor, de qué es lo que está sucediendo en Ecuador con este asesinato del candidato presidencial y anteriormente de un alcalde en Ecuador? Mire, es lo que está sucediendo en las Américas y que se pone y hace crisis en el Ecuador. Es el crimen organizado que penetra la política de la mano de este grupo que se conoce como socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que lo lidera Cuba como dictadura jefe y que controla las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Concretamente en el Ecuador esto ha hecho crisis y los dos asesinatos lo muestran, porque están matando a la gente que señala directamente al exdictador Rafael Correa como un condenado a 8 años de cárcel y como el jefe del grupo criminal que quiere volver al poder en estas elecciones de medio término que han sido forzadas por la muerte cruzada que ha generado el presidente Guillermo Lasso. El alcalde de Manta, que ha muerto, era el alcalde que señalaba directamente a Rafael Correa como responsable de una serie de crímenes, recibió amenazas indirectas por Twitter del propio Correa y ha muerto. Y en el caso específico de Fernando Villavicencio es un periodista, es un obrero, es un trabajador que crece a lo largo del tiempo en el ámbito de la denuncia contra la corrupción y que en el gobierno de Correa, cuando Correa instala una dictadura del socialismo del siglo XXI y empieza a tener presos políticos y empieza a perseguir y empieza la corrupción, se caracteriza a Fernando Villavicencio por la denuncia directa. Escribe un libro que ha publicado el Inter-American Institute for Democracy en una de sus ediciones que se llama Ecuador Made in China, donde denuncia toda la corrupción hecha por Correa con el petróleo y el negocio del petróleo ecuatoriano con China. Después Correa persigue a Fernando Villavicencio y él tiene que refugiarse en Lima, donde es acogido por corrientes democráticas y en cuanto puede, él regresa al Perú. Persiguieron no solo a él, sino también a su esposa y a su familia. Y en ese sentido se convierte en diputado en la anterior elección, un diputado muy fuerte, denuncia contra la corrupción, y cuando se plantea este proceso electoral, él era el candidato favorito para hacerle frente en la segunda vuelta a la candidata que Correa ha puesto, porque ninguno de los candidatos que se ha presentado va a sacar una victoria en la primera vuelta. Entonces, el mensaje es que el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que es el crimen organizado en las Américas, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son los narcoestados de la región, está matando. Y la pregunta es, ¿quién sigue? No solamente quién sigue en el Ecuador, quién sigue en Venezuela, están mirando a María Corina Machado, quién sigue en la Argentina, están mirando a Patricia Bullrich, quién sigue en este proceso en el que están siendo derrotados a través del apoyo popular, pero que siguen cometiendo crímenes que son crímenes de extorsión, de presos políticos, de tortura y de asesinatos. En países como Nicaragua y como Bolivia todavía no se mata, pero tienen presos políticos y tortura. O sea, es en ese contexto en que hay que mirar el asesinato de Fernando Villavicencio, que en lo interno en el Ecuador está generando una reacción muy grande. El pueblo está gritando Rafael Correa asesino, porque más allá de los sicarios, la gente sabe a quién beneficia este crimen. Doctor Carlos Sánchez, Villavicencio denunció hasta horas antes de su asesinato que era perseguido por el narcotráfico, denunció la presencia de cárteles de México, de Colombia, y mencionaba que Ecuador se encuentra entre dos grandes países productores de coca, el caso de Perú y el caso de Ecuador. Entonces, usted menciona la violencia, que hay que ver quiénes son los que se vienen y cómo se combate este mal en su criterio. Mire, primero hay que entender que el asesinato de un candidato a la presidencia, el asesinato de un político próximo a ser presidente y que ha sido diputado, no es un hecho criminal, es un hecho político. Y ahí hay que mirar a quién beneficia esa muerte, más allá de la pantalla que se quiera poner con el narcotráfico, porque el narcotráfico hoy día está operado por los narcoestados. Y los narcoestados, de nuevo, son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con toda claridad.
Ahora, en ese escenario, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es que el Ecuador tendrá que continuar con su proceso electoral. Habrá una gran reacción popular en contra del grupo de Rafael Correa, que es el socialismo del siglo XXI, que llaman el correísmo en el Ecuador, y se podrá producir un gobierno, ojalá fuerte, democrático, que además de investigar ya los crímenes y todo lo que se está cometiendo, recupere el control del Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos, de la separación e independencia de poderes que sí existe en el Ecuador, para poder llevar adelante el fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Ecuador ha vuelto a ser democracia con Lenín Moreno, que le quiero recordar, también fue objeto de un ataque brutal con el golpe de Estado que pretendieron darle a partir de octubre del 2019, y que forzó a que el presidente Moreno traslade inclusive la sede de su gobierno de Quito a Guayaquil. O sea, este es un proceso de lucha muy intenso en el Ecuador, en el que el correísmo, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, que son lo mismo, no se resignan a perder el poder, y como han forjado un apoyo de estructura estatal popular que llega aproximadamente al 20 o 25%, igualito que el MAS en Bolivia, igualito que los sandinistas en Nicaragua, igual que el grupo bolivariano en Venezuela, y ese apoyo se está debilitando, entonces recurren a la violencia. Es muy grave, ya le digo, cuando se mata un candidato presidencial, ese no es solo un hecho criminal, es un hecho político, y hay que mirar la responsabilidad y el beneficio político que genera ese crimen. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, por haber participado en Influyentes.